crear órganos que permitieran a la militancia participar activamente en la toma de decisiones, y muchos de estos criterios hoy se están convirtiendo ya en disposiciones legales recogidas en el Código Electoral. Es decir, los partidos no siempre son tan insensibles a los reclamos como parece. Es decir, al final se dan cuenta de que hay ciertos temas que, bueno, quizá vivieron con un coto de privilegio durante algún tiempo, aprovecharon esa situación, pero cuando hay una demanda fuerte, pues a veces se hacen cargo, y en este caso creo que muchas de las palancas que han hecho de los partidos, entidades a veces obscuras y entidades a veces lejanas a la ciudadanía, pues han venido cambiando en clave pues, claro, democrática, ¿no? Y luego tienes un problema, y es que los partidos políticos son entidades de interés público, pero no son entidades públicas, es decir, no son parte del gobierno. Un militante o alguien que tiene una posición en un partido político no es un funcionario público. No lo entiendo. Sí. Entonces no está sujeto a la ley de responsabilidades. Y por lo tanto es muy difícil hacerlo sujeto obligado de la ley de transparencia. ¿Por qué? Porque la ley de transparencia se monta sobre un esquema de sanciones establecida en la ley de responsabilidades que se aplica a las personas individualmente por no cumplir con las disposiciones de la ley de transparencia. En el caso de los partidos políticos no se puede, y lo haces colectivamente a través del partido. Entonces sancionas al partido a través de multas y ese tipo de cosas, pero no sancionas a las personas individualmente. Bueno, qué bueno, es una buena noticia, creo yo, para el auditorio el escuchar esto, porque sí la idea yo creo que se tiene mucho, porque no se ha hablado de este cambio en el COFIPE en relación a transparencia, como que eso no se ha escuchado mucho, por lo menos yo no lo he escuchado mucho, y sí me parece trascendental, ¿no? Porque de otra manera, este monopolio que le da el Estado a los partidos, efectivamente, para ser intermediarios, se ve muy trastocado por este tipo de dificultades. No, sin duda. Además, bueno, cómo ya se había resuelto la cosa y cómo se le da un poco sentido a esta restricción de que los partidos no sean entidades propiamente públicas y entonces no tengan obligación de transparencia. Quizá alguna de la información de los partidos no es directamente accesible para cualquier ciudadano, pero la información de los partidos que obra en manos de las autoridades, esa sí es consultable por la ciudadanía. Y las autoridades llevan un registro de mucha información que tiene que ver con la vida partidaria. Y esto tiene una lógica. Los partidos requieren, lo digo con claridad, un cierto margen de legítima opacidad para poder realizar sus tareas. Es decir, hay un tema que vamos a tener que ver. Hay una mínima parte de su toma de decisiones, de aquellas que tienen que ver con el diseño de sus estrategias, de aquello que los diferencia de los otros partidos, de aquello que supone la planeación estratégica de sus acciones en el mediano plazo, que si no se llevan a cabo, al resguardo, digamos, de sus muros exteriores, pues entonces dejan de servir para lo que tienen que servir, que es un poco para sorprender y para desplegar. Claro, esa parte yo creo que es incuestionable, ¿no? Más bien estaba yo pensando en otro tipo de... No, todo lo que tiene que ver, sobre todo, por ejemplo, con recursos, debe ser absolutamente público. Me gustaría regresar a ese tema, perdón que insista, porque sí es como clave y que tiene, yo creo, inquieta a la ciudadanía, y qué bueno que se esté atacando en esto para dejarlo más claro. Tenemos que irnos a un corte, regresamos en un momento. Regresamos con ustedes.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sella en Contexto con el tema de la reforma del Estado y en reforma del régimen de Estado y de gobierno. Estábamos comentando simplemente ya nomás para aclarar estas partes donde la reforma al COFIPE que está en ciernes sí recoge algunos temas importantes, tanto de transparencia, pero también de organización interna de los partidos, que dan algunas respuestas. ¿Cuáles son estas, Pedro? Bueno, pues sobre todo esas de reconocer que hay expresamente ya en la ley información de los partidos políticos que es por derecho de los ciudadanos pública. Me parece